Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más, un día más, a Fútbol 360 NetBraining. Como digo yo siempre, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, primero antes de empezar con este vídeo de fútbol ultra mega retro que os traemos, quería deciros, por si alguien no se ha percatado, que hemos trasladado la pizarra del estratega a Babel Video, ¿vale? Que es lo que ahora hemos llamado la pizarra Jabata, ¿vale? Entonces, en el apartado publicaciones, si bajáis un poco, después de las dos publicaciones que hice del partido de España, tenéis el programa al completo pinchando al enlace en Babel Video, ¿vale? Os agradecería mucho el apoyo. Y bueno, ya empezando con el vídeo, vamos con la primera gira por el continente americano en la historia. El primer club en hacer una gira por América en la historia, que fue el Español, iniciando una aventura sin precedentes en 1926. ¿Vale? Matizo continente americano porque sí que es verdad que el Español hizo una gira por América, por el continente, pero no estuvo en Estados Unidos. Es decir, lo estuvo en Sudamérica. Ahora vamos a ver en qué países, ¿vale? Y de hecho, esta foto que os estoy poniendo aquí en primera plana, es de la plantilla del Español, es la plantilla del Español y los tres dirigentes que fueron con ellos en mulas atravesando los Andes por en medio de la nieve, ¿vale? Ahora os cuento un poco cómo fue la epopeya del Español en aquel verano del 26, ¿no? Bueno, una gira sin precedentes. El 4 de junio de 1926, el Español inició una gira absolutamente sin precedentes, no se había hecho nada igual en la historia del fútbol y muchísimo menos en España, ¿vale? En la que el club Perico recorrería Argentina, Perú, Uruguay, Chile y Cuba para enfrentarse a los mejores equipos de Sudamérica, teniendo en su plantilla al célebre Ricardo Zamora, es decir, era encima el Español de Zamora. De hecho, cuando llega la plantilla del Español a Argentina, es recibida por una masa absoluta de aficionados argentinos. Había una expectación enorme tanto en España como en los países, como en Argentina, Chile, Perú, Cuba y Uruguay, ¿no? Vale. La plantilla del Español cabe destacar que no estaba formada solo por jugadores de esa primera plantilla, sino que estaba formada por 12 jugadores de aquella primera plantilla y 7 que fueron cedidos por otros clubes de España, un poco como ha hecho, por ejemplo, Monterrey en el Mundial de Clubes, que se ha llevado jugadores que eran suyos, ¿vale? Y jugadores pues, cedidos de diferentes equipos de México, ¿vale? Bien, los rivales pericos en Uruguay y Argentina. El debut en esta gira de pretemporada por América, por Sudamérica en concreto, fue un 27 de junio de 1926 contra un combinado argentino de la zona norte que resultaría en victoria perica por 0-1. El segundo encuentro fue contra un combinado de la zona sur, resultando en un empate a 1, ¿vale? Y el 9 de julio el Español se enfrentó a un combinado argentino que, de hecho, se denominaba la selección argentina, era casi todos jugadores que iban convocados con la selección argentina, ¿vale? Entonces, vamos a darle el hecho al Español de que se enfrentó a la selección de Argentina y finalmente la selección argentina le ganó 2-0 al Español. En Uruguay, que se me ha olvidado incluirlo, en Uruguay
el Español tuvo 2 partidos. Primero se enfrentó contra el Atlético Nacional, ganando 0-1 a un equipo que tenía hasta 6 campeones olímpicos de los Juegos Olímpicos de París 1924, ¿vale? O sea que ganaron al Atlético Nacional 0-1 con un combinado que tenía a 6 de esos campeones olímpicos en París. Y luego también jugaron contra Peñarol, pero por lo que sea, por motivos de archivo histórico o por lo que sea, se desconoce el resultado, ¿vale? Bueno, y ahora sí, vamos con la epopeya absoluta que tuvo el Español por los Andes. ¿Por qué tuvo que usar el Español mulas existiendo ya el ferrocarril en esa época? Bueno, para que os hagáis una idea, el Español tenía que trasladarse desde Mendoza hasta Chile. Mendoza, una ciudad argentina, hasta Chile, ¿no? Y el 8 de agosto, que era cuando se tenían que trasladar, el Español toma un ferrocarril, ¿vale? Toma el ferrocarril para llegar hasta la ciudad chilena a la que se tenía que ir, ¿vale? Pero el ferrocarril se para en Puente Inca a causa de la nieve, ¿vale? Y el presidente en ese momento del Español, de la Riva, toda una leyenda del club de la Riva, las gestiones de la Riva consiguieron que el Español pudiera alquilar unas mulas que les serían suficientes para atravesar 20 kilómetros por los Andes. ¿Vale? Os podéis imaginar 20 kilómetros por los Andes de frío, nieve, aire, ¿vale? Pues lo tuvieron que atravesar con mulas para enlazar con otro tren y poder proseguir con la gira. Finalmente, la gira prosiguió por Chile y Perú, ¿vale? Primero por Chile y luego se trasladaron a Perú. No se conoce los rivales a los que se enfrentó en Chile y en Perú, ¿vale? Motivos de que a veces en archivos tan antiguos pues todo se puede llegar a perder, ¿vale? Pero prosiguió con normalidad. Y fijaros, antes os he dicho que tanto en España como en los países que iban a coger la gira del club Perico, había mucha expectación, ¿no? Pues fijaros que uno de los integrantes de esa plantilla, del Español, afirmaba que cuando llegaron a España de vuelta, cuando volvieron a España, no había nadie esperándoles. No había nadie esperándoles. Y eso es lo que más les dolió de todo, ¿no? Decía que aquellos que les despidieron cuando marchaban hacia Argentina son aquellos que después, que en ese momento en el que ellos habían llegado, se marcharon a ver al Barça. ¿Vale? Tristemente, porque la verdad es que el Español en cuanto a resultados o en cuanto a los que conocemos hizo buena gira y se le podía haber recibido de otra manera, pero la expectación, sobre todo en este país, decae muy fácil, ¿vale? Y bueno, nosotros aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Gracias por vuestro apoyo, que ya sabéis que sin vosotros esto no sería posible. Un saludo. Adiós, adiós. Hasta la próxima.